Este es un tutorial para Modeling Sharp. Os voy a enseñar cómo hacer un tejado en pizarra para vuestras miniaturas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, tomamos las medidas de nuestro edificio y pasamos este diseño a madera. Como siempre, yo utilizo contrachapado porque es una madera fácil de cortar y muy ligera. Y una vez que ya lo tenemos lijado y todo, lo que hacemos es una especie de cuadrícula donde vamos a dibujar la parte superior de cada fila de tejas, porque así a la hora de pegar nuestras tejas pues será mucho más fácil. En mi caso yo voy a hacer unas tejas de 2 centímetros de ancho y 3 de grosor, y como veis cada hueco no tiene 2 centímetros sino que tiene 1,5, de tal forma que nuestras tejas quedarán una superpuesta a otra y así será semejante a las tejas de los edificios. Entonces, para hacerlo, como es pizarra, la pizarra, como sabéis, es una piedra laminar, por lo tanto las tejas serán láminas de pizarra, entonces no podemos hacer tejas normales. Así que para hacerlo yo voy a utilizar un cartón fino porque es muy fácil de manejar y al ser una superficie lisa pues queda muy buen resultado. ¿Qué cartón utilizo? Pues yo suelo utilizar el cartón de las cajas de cereales porque es algo que podemos conseguir todo fácilmente y en vez de tirarlo pues así lo reciclamos y viene bien para el medio ambiente. Y bueno, lo que hacemos es, cuando ya tenemos esto, dibujamos la cuadrícula en el cartón y lo recortamos y obtenemos piezas de más o menos este tamaño o del tamaño que hayáis elegido vosotros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pegar estas piececitas en nuestro tejado, que irá así. Esta muesca que veis es porque este forma parte del tejado de la catedral que estoy construyendo, entonces pues para adaptarlo luego a los tejados y a las paredes. Así que lo que vamos a hacer es comenzar a pegar las filas de abajo a arriba. Cogemos cola y echamos un reguero y comenzamos a poner nuestras tejas. Siempre guardando el límite superior, que haciendo que coincida con la línea que hemos dibujado. Bueno, mientras voy haciendo esto, os voy a hablar de la pintura que voy a utilizar. Que bueno, como la pizarra es una piedra oscura de un tono entre gris oscuro y negro, sin llegar a ser negro completo. Entonces, bueno, en cualquier tienda de pinturas podéis pedir pintura de imitación de pizarra y seguro que os van a dar la adecuada. En mi caso, a mí he conseguido una pintura que se llama gris de peine, que la he probado y es bastante adecuada al resultado que yo quiero. Y es como un gris oscuro con un toque azulado. Y bueno, voy a utilizar pintura acrílica porque es fácil, para esto viene mejor que cualquier otra, al ser materiales un poco básicos y es de rápido secado. Bueno, para no tener aquí aburriéndoos, yo voy a continuar con esto y ahora nos vemos. Como veis, ya he acabado de ponerle las tejas a nuestro tejado. Y bueno, las miniaturas tienen que adaptarse a la época, el estilo y la utilidad del edificio que queremos. Entonces, en mi caso, al ser una catedral gótica, un edificio noble, pues he optado por las tejas rectangulares lo más similares posibles para que quede todo uniforme. Pero, por ejemplo, si queréis hacer una vivienda semejante a la arquitectura negra de los pueblos negros de Guadalajara,
pues lo que deberéis hacer es, en vez de hacer la pizarra como grandes planchas rectangulares, hacer pequeños trozos irregulares para pegarlo de una forma poco homogénea. Entonces, bueno, ahora ya lo que toca es pintarlo con el gris acrílico que os he hablado antes. Y bueno, ahora tenemos que darle un efecto desgastado porque al tratarse de un edificio que sería de finales de la Edad Media, pues el paso del tiempo en los exteriores debemos aplicar ese desgastado. Para conseguirlo hay que aplicar poca pintura y escurrirla bien, arañando un poco las tejas, sin llegar a dañarlas. Además recomiendo un pincel antiguo que las cerdas ya estén un poco duras para que así se vea bien el trazo y quede un poco la piedra veteada. Entonces, bueno, aplicamos un poco de pintura y de abajo, siempre de una forma unidireccional, en mi caso de abajo arriba. Como veis, hay que ir también aplicando pintura al borde de las láminas para que no se vea ningún trazo blanco y mientras pintamos ir arañando para dar ese efecto de desgaste por el paso del tiempo. Sobre todo debemos conseguir que este arañado, ese desgaste, se produzca en la parte inferior más que en la superior, es decir, más por debajo de nuestra teja que arriba. Además, como veis, no nos queda de una forma uniforme, sino que hay unas partes más desgastadas que otras. Esto es importante para darle realismo a la miniatura, porque si nos fijamos en la vida real, los tejados y los elementos no se desgastan igual y así le damos un poco de realismo. Bueno, el por qué decidí empezar con estos tutoriales, en un principio creé la página para presentar un poco mis miniaturas y enseñarlas, pero al poco pensé en hacer tutoriales y en dar ideas porque me he dado cuenta de que siempre que preguntas o buscas en internet miniaturas, siempre te salen los típicos que pintan muñecos, soldados o miniatura naval y de aviones, pero en cambio el modelismo arquitectónico está un poco infravalorado y no se ve tanto, entonces me parecía una buena idea para dar consejos de cómo yo hago mis miniaturas y para aprender un poco todos de todos. Por supuesto, yo he utilizado cartón, pero seguramente podréis encontrar otro elemento que quede mejor. Al principio me dijeron de hacerlo con goma eva, pero me parece que al ser tan blando sería difícil de salvar de golpes y no quería que quedasen marcas. Así que por si acaso he utilizado esto, pero si utilizáis goma eva, decirme, poner en los comentarios qué tal el resultado, porque posiblemente lo pruebe.
Y bueno, como veis, tampoco es un trabajo muy duro, no es rápido de pintar, pero bueno, el modelismo requiere de tiempo, pero es un hobby más y si te gusta le puedes sacar mucho provecho. Si os dais cuenta, según lo voy aplicando, parece un tono muy azulado, pero en cambio, cuando se va secando, se oscurece bastante y queda similar a la pizarra. Lo veis ya en esta franja que está prácticamente seco. Y bueno, eso es lo que me gusta de la pintura acrílica, que es muy rápido, es de secado muy rápido. Y en el caso de las miniaturas que necesitas esperar tantos tiempos de secado, pues si se seca a rápida velocidad es una ventaja. Además, al aplicarle la pintura, como veis, se desdibuja un poco la franja, esta franja que delimita las tejas. En mi caso, lo que voy a hacer a modo aparte de para delimitar estas columnas como forma de adorno es utilizar unos palillos de pinchito que los voy a cortar a la medida y los voy a pintar con el mismo tono y los voy a pegar como delimitando las columnas y también un poco para que quede un poco más adornado. Cuando hayáis terminado, observáis que más o menos quede todo de forma uniforme, pero manteniendo un poco la imperfección y la diferencia para que no quede, para que quede un poco más realista y unas partes queden más desgastadas que otras. Sobre todo la parte superior, como ya he dicho, que quede menos desgastada que la inferior. Cuando hayáis acabado de pintar estas tejas, no olvidéis de pintar el borde de nuestros salientes para que no se quede del color de la madera. Yo lo voy a pintar del mismo color, pero podéis pintarlo del color de la pared o incluso de blanco para que haga un poco de contraste. Cuando acabe de pintar este borde, este saliente, lo que voy a hacer es ponerle los palillos pintados a modo de adorno y luego ya unirlo al otro tejado porque es un tejado a dos aguas con el ángulo correspondiente. Bueno, y para que el vídeo no dure tanto, yo voy a seguir con esto y ahora os enseño el resultado. Bueno, como veis, ya hemos terminado nuestra vertiente, ya le he aplicado los adornos para delimitar las columnas y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle una capa de barniz. Como está en el exterior, pues puede sufrir pequeños golpes o caídas de objetos encima que pueden dañarlo, así que le vamos a dar una capa de barniz transparente protector. En este caso utilizaremos un barniz mate para que no le aporte ningún brillo al tejado. Al igual que a la hora de pintar, lo aplicamos
todo en el mismo sentido, de arriba abajo, para evitar que nos queden nuevas vetas. No tenemos que aplicar mucha cantidad, simplemente para la cantidad en la que veamos que cambia de color, pero al secarse se quedará semitransparente, aunque aportará un toque un poco más oscuro al tejado. No nos olvidamos de darle también a los adornos, porque también son de madera y la pintura puede verse dañada con el paso del tiempo o con algún golpe. Al ser de secado rápido, no vamos a tener que esperar mucho tiempo para poder continuar haciendo nuestro tejado, aunque en realidad una vez hecho esto, lo que es el tejado ya estaría acabado. Pero en nuestro caso es un tejado a 2 aguas, por lo tanto lo que tenemos que hacer es otro exactamente igual, que es este al que ya le he aplicado la capa de barniz, para poder hacer las dos vertientes. También debemos darle en los laterales que hemos pintado. Como veis, cuando se seca se queda un poquito más oscuro que el que teníamos, pero la diferencia tampoco es muy considerable. Bueno, y ahora después os explicaré, ahora cuando se acabe de secar, os explicaré cómo hacer el ángulo para que nos quede nuestro tejado a 2 aguas. Uno de los elementos a tener en cuenta para hacer este tipo de tejado es el ángulo de inclinación del mismo. Entonces, si no habéis hecho la miniatura, es decir, si todavía os falta hacer la pared que determina este ángulo, os recomiendo que si podéis lo hagáis en ángulo recto, porque así nos quitamos el problema de tener que medir el ángulo. De esta forma, la propia superficie de la madera nos sirve como el propio ancho de la madera nos sirve como superficie para poder pegar la otra vertiente. Y aquí le añadíamos un adorno con pasta de modelar tipo arcilla o pasta de papel a modo de cilindro que pintaremos del mismo color. Si como yo ya tenéis hecha vuestra miniatura, para no tener que liarnos con eso de los ángulos, os recomiendo que cojáis el tejado y lo probéis directamente en el sitio que ocupará. Una vez que está colocado en su sitio, aplicáis una línea de cola y un adorno que en mi caso he hecho con un cilindro de madera pintado del mismo color para tapar el hueco, es decir, que quedaría algo así. Como veis, se sigue viendo un poco la madera, pero tras el secado podéis darle una nueva capa de pintura para tapar esos huecos. Así que lo hago y os enseño el resultado. Como veis, aquí está nuestro tejado terminado, listo para ponerlo en nuestra miniatura. Una forma fácil y sencilla de hacer un tejado utilizando los materiales más sencillos que podemos encontrar en cualquier lugar. Si queréis ver otros tutoriales como este, podéis suscribiros al canal o entrar en la página que aparece en el vídeo.